Saber Vender, el podcast de ventas de la Embajada de Resuelve tu Deuda. Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestra 7ª emisión de nuestro podcast Saber Vender. Este podcast está hecho para ayudarnos a nosotros, los embajadores RTD, a poder mejorar nuestra venta, a tener mejores herramientas. Y bueno, pues hoy nuestra invitada es Paola Arzate, que tiene más de 9 años de experiencia en el área legal corporativa, en empresas como PGIM, en Prudential Financial, en Gooseberry MX, que también son servicios financieros de inversión. Y bueno, desde 2017 está con nosotros en Resuelve. Además, bueno, ella estudió Derecho en la UNAM y pues aquí está con nosotros. Bienvenida, Pau, ¿cómo estás? Buenas noches, todo muy bien, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí con ustedes, saludándote y bueno, platicando un poco más de todo el tema legal de Resuelve. Muy bien. Pau, platícanos un poquito quién eres, quiénes son tus amigos, con quién vives, un poquito de ti para que sepamos con quién estamos hablando. Sí, claro. Pues mira, fíjate que yo crecí con mi mamá y con mi hermana menor. Actualmente vivo con mi novio y con un perrito. En mis ratos libres regularmente lo que hago es justamente sacar a pasear al perrito ahorita en pandemia, porque la verdad es que, bueno, pues no hay mucho que hacer, no hay muchos lugares a los que ir y demás, pero regularmente, pues bueno, me gusta consecuentar a mis amigos de la universidad, algunos otros amigos que he ido creando en diferentes ciclos y demás. Y bueno, como cualquier persona de 20 y tantos años, ¿no? Ya sabes, salir, hacer en los tiempos libres que ya no tenemos tanto trabajo, algunas actividades que puedan distraernos y demás. Y últimamente, ahora en la pandemia, me ha dado mucho por meditar un poco, que creo que nos ha ayudado bastante ahora con todo este encierro y crisis emocional que ha venido a raíz de la pandemia. Sí, súper importante. Oye, Pau, ¿cuántos años tienes? Yo pensé que eras un poquito más grande. ¿20 qué? No, 20, acabo de cumplir 30 de hecho. 20 y tantos, ¿no? Se te olvidó. Pero sigamos en los 20, Naye. Sí. Yo sé que cada vez se extiende más esa época de la vida. Oye, Pau, ¿por qué estudiaste Derecho? ¿Qué te llamó la atención? Pues fíjate que fue un tema meramente inspiracional. Ya sabes, ¿no? Cuando empiezas a estudiar una carrera es porque tu deseo y tu anhelo de fondo es cambiar el mundo, ¿no? Y la realidad es que yo pensé que el derecho era una gran herramienta para esto y defender las causas injustas, ¿no? O justas más bien. Y de ahí es que me nace desde muy pequeña, pues como la cosquilla de estudiar derecho, de oye, yo quiero ser abogada y estar en juicios y demás. Ya sobre la marcha te vas dando cuenta que estudiar derecho es un poco más complicado que defender las causas justas, porque la realidad es que, bueno, pues hay muchas más ramas y hay muchos más ámbitos del derecho y es ahí cuando me empiezo a dar cuenta de para dónde quiero ir yo, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta que te gusta el derecho corporativo? Pues fíjate que yo empecé a trabajar desde mitad de carrera. Yo veía que todos mis compañeros comenzaban a trabajar en despachos, en dependencias públicas y demás. Y la verdad es que un poco no me quise quedar atrás porque sentía que la competencia al salir de la carrera iba a ser tremenda y me iba a llevar desventaja si no estudiaba desde entonces. Entonces entré a trabajar a una notaría con el licenciado Alfredo Basúa, que es un notario bastante duro, es reconocido por ser bastante duro con su gente. Y bueno, aquí es que entiendo y aprendo que en realidad la parte que más me gustaba del derecho era la parte privada, ¿no? La privada, financiera, empresarial, no tanto el mundo de los litigios, el mundo de juicio, de la bronca y la pelea, esa como que no me gustaba tanto porque, pues bueno, como sabrás y por desgracia en México el sistema funciona de una manera un poco lenta, incluso a veces burocrática, ¿no? Entonces, el lado empresarial deja un poco más bien el aspecto empresarial deja un poco de lado todas esas partes, que es lo que pues me gusta y siento que es mucho más ágil también. Muy bien. Oye, ¿y cómo llegaste a Resuelve? ¿Y cuáles son los aprendizajes que has tenido en toda esta parte de tu carrera? Porque, bueno, de la notoriedad, ahora sí ya te fuiste a empresa, dijiste, no me gusta estarme peleando con todo el mundo, un poco
pues sí, ¿no? Más como una lucha de poder que pues una negociación o una pelea justa, ¿no? O entre iguales, como que eso es lo que pasa un poco a veces con el sistema que tenemos, ¿no? Sí, justamente. Entonces dijiste, bueno, me gusta más el derecho corporativo, y entonces te fuiste moviendo hacia un ámbito más empresarial hasta que llegaste a Resuelve. ¿Y cómo te sientes ahora aquí? Bien, fíjate que justo estoy por cumplir 4 años ya acá. Parece que fue ayer cuando tuvimos la primera entrevista, Naye. Se me ha pasado muy rápido. La verdad es que, bueno, durante todas las etapas ha sido un constante aprendizaje, tanto en nivel personal como profesional, pero acá en Resuelve la verdad es que ha sido bastante noble y bastante bueno conmigo la empresa. He aprendido muchísimas cosas y evidentemente pues Resuelve de hoy no es el Resuelve de hace 4 años, ¿no? Solamente hemos tenido la apertura de 3 países adicionales, esquemas diferentes, inauguraciones de corporativos, oficinas, cierres, tantas cosas que la verdad es que me ha dado para aprender bastante y de todos los temas un poco, ¿no? Entonces eso creo que a nivel personal me va aportando demasiado porque he generado mucha más experiencia de la que tenía evidentemente al día 1 que entré. Entonces eso ha estado padrísimo. Eso está impresionante, ¿no? Cuando sales de la escuela crees que tienes idea de las cosas, y creo que cuando llegas a trabajar te das cuenta que no tienes ni idea de nada y que tienes que aprender muchísimo y mantenerte actualizado, y que además cada empresa es un mundo. O sea, cada lugar al que llegas necesita cosas diferentes, necesitas meterte en temas muy diferentes, y pues como sí te vas especializando, pero también las cosas van cambiando y te tienes que ir adaptando. ¿Tú qué sientes que es lo que has aprendido más importante en Resuelve? Yo creo que lo que más me ha gustado en Resuelve es que justo he estado involucrado en varios temas y ser parte de esta expansión global, ¿sabes? El entrar y que solo estuviera México y Colombia y luego poder participar directamente en la apertura de, por ejemplo, España, Portugal, Italia, la verdad es que eso te deja como grandes satisfacciones, ¿no? Ya también hemos tenido el levantamiento de capital en 2 ocasiones y la verdad es que aunque el trabajo es muy arduo y demás, al final la satisfacción de poderlo haber hecho cuando no sabías ni cómo hacerlo, ni por dónde empezar, ni lo que iba a venirse en la marcha de trabajo, pendientes, presión y demás, el poder decir, oye, salió y salió bien, creo que es la satisfacción más grande que puedes tener en cualquier trabajo. Creo que no solo en Resuelve, sino en cualquier trabajo, y el poder, o sea, el constante aprendizaje creo que es algo que no cambiaría y que me parece que ninguna otra empresa te lo dan tan fácil ni tan rápido, ¿no? Sí, porque, ¿no? Como justo ese reto de siento que no voy a poder, está muy difícil, y cuando lo ves hecho y que además sabes que tú contribuiste, es una gran satisfacción, ¿no? Oye, Pao, ¿y tú cómo te ves en los siguientes años? ¿Cómo te ves en Resuelve? ¿O qué es a lo que tú aspiras? ¿Dónde te vamos a estar viendo en los próximos años? Yo esperaría que acá todavía. La verdad es que he tomado un cariño impresionante por la empresa porque no solo es que yo esté aportando, sino que creo que la empresa me ha aportado mucho más de lo que yo puedo esperar. Entonces la verdad es que me gustaría seguir siendo parte de este gran equipo. Mi meta, bueno, lo importante también creo que es irnos planteando metas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Mi meta a corto plazo es, por supuesto, continuar participando en las expansiones que vamos a tener en diferentes países con todos estos retos culturales, de idioma y demás. Eso es lo que me gustaría hacer y, bueno, internamente ya más hacia lo que nadie ve y solo sabemos como en muy petit comité es darle una estructura súper robusta al área, ¿no? Que hace algunos años justamente no la iba teniendo, ahora va cobrando mucho más fuerza a nivel empresarial. Entonces, en realidad es que esa es como la meta corto, mediano plazo que tengo. Cada vez se vuelve más importante. Sí, muy bien, exacto. Pau. Te deseamos muchísimo éxito con estas metas. Oye, Muchas y nosotros gracias, como área comercial, ¿tú qué crees que deberíamos entender a la perfección sobre el tema legal? O sea, muchos de nosotros no somos abogados, sin embargo nos toca
explicarle a los clientes esta parte también, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que deberíamos entender a la perfección para poder hacer una buena venta? Mira, Naye, la realidad es que yo te podría decir, deben aprenderse el contrato de memoria, pero eso no va a ocurrir, o sea, es prácticamente imposible, ¿no? Lo que creo que debemos tener clarísimo en todo momento y en todos nuestros diálogos con los posibles clientes es la responsabilidad que tenemos sobre la información que damos, ¿no? El cómo lo vamos a hacer, el hacerlo de manera correcta, el no darle nunca al cliente gato por liebre le llaman, ¿no? El engañarlo para que entre al programa, voy a hacer un cierre y total, ya luego que resuelve se haga bolas o a ver qué pasa después. Si el cliente le estoy prometiendo todo y al final del día sé perfecto que ese servicio no es el que proporcionamos, creo que es lo más importante. O sea, lo que debe saber cualquier persona que entre resuelve que la información que manejamos conlleva mucha responsabilidad y en nuestras manos está el correcto manejo de ella. Creo que es lo más importante para todos. Sí, o sea, nosotros deberíamos entender antes que, bueno, creo que el contrato, como dices, es importantísimo. Siendo realistas, creo que nadie se va a aprender el contrato, pero si podemos aterrizarlo un poquito más, creo que interpretando tus palabras tendría que ser, uno, entender perfectamente el programa para explicarle al cliente qué es, cuáles son los beneficios reales y no prometerle cosas de más porque entonces estaríamos rompiendo con sus expectativas. No sé si eso es la idea. Sí, 100% Naye. Ser muy claros con el cliente en lo que en realidad les vamos a ofrecer. ¿Por qué? Porque al final del día, si no lo somos y si no manejamos con responsabilidad la información, nos puede rebotar en un tema legal que puede ser bastante delicado. Uh-huh. O en una inconformidad, queja del cliente, ¿no? Que diga, oye, no es lo que me habían prometido en la venta. Y claramente no es lo que queremos. Lo que queremos es que el cliente que entra es cliente que se gradúe y que se reincorpore al sistema financiero. Claro. No un cliente que el primer mes nos deje a la mitad y se vaya y aparte de eso se vaya enojadísimo. Yo siempre he dicho que lo peor que le puede pasar a un cliente de Resuelve es no graduarse. O sea, si un cliente tiene un problema de deudas y llega con nosotros, estoy segura que si hacen el programa completo van a terminar muy contentos, satisfechos, sin deuda, reincorporándose al sistema crediticio. Y yo he visto esto desde varios frentes, ¿no? Y sé que hay gente que está muy contenta por haber terminado y ser graduado del programa. Pero cuando un cliente entra y no entiende y se sale a la mitad o empezando, pues va a estar furioso porque pues hay toda una serie de reglas, de comisiones, que se tienen que cobrar desde el principio, pues para que también la empresa pueda funcionar. Entonces creo que yo sí me siento muy responsable y yo se lo recalco mucho a los clientes con los que llego a hablar, y es lo más importante que tienes que tener en tu cabeza es que debes hacer el mayor esfuerzo para poder graduarte, para que no salgas de tu programa incompleto y muy inconforme, ¿no? Que eso es lo que pasa con los clientes que no terminan. Sí, 100%. Y creo que esa finalidad se logra desde la venta, ¿no? Desde el manejarlo con mucha cautela, el ser súper transparentes en la información, en explicarlo muy bien y demás. Desde la venta se logra porque si somos súper transparentes con el cliente va a tener una expectativa muy real de lo que es el programa. Versus no lo somos, es lo que decíamos, es muy probable que el cliente se dé de baja a los pocos meses y se moleste, evidentemente. Sí. Pues no queremos clientes molestos, queremos clientes graduados. Por eso estás aquí con nosotros, Pau. Oye, bueno, mira, lo que nosotros vemos en Banex, cuando mandamos un contrato de nuestros clientes, es una serie de documentos. Viene la carátula, cartas poder de otros bancos, el checklist, el contrato de la SOFIPO, hay varios anexos de datos, algunas cartas adicionales, un manifiesto de apertura, el contrato de la SOFIPO, el contrato de RTD. Entonces, ¿cómo explicarías, o sea, si tú fueras del equipo comercial, cómo te gustaría que nosotros explicáramos al cliente qué son todos estos documentos que le llegan y cuál sería la forma correcta de hacerlo para ti? Ok, de entrada parece como pergamino, ¿no? Toda la documentación que traemos, pero bueno, tiene una razón de ser y es que de entrada es súper importante
recordar siempre que el cliente al entrar al programa celebra 2 contratos y tiene 2 relaciones con 2 entidades diferentes. La primera de ellas es Resuelve tu Deuda, que es una entidad comercial que brinda únicamente el tema del programa de ahorro para la liquidación de las deudas. Y la siguiente relación que sostiene el cliente al entrar al programa es con SAE, que es por sus iniciales SAE, Sociedad de Alternativas Económicas, y es una SOFIPO, una Sociedad Financiera Popular. Esta sociedad es completamente regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y supervisada por la CONDUCEF. Entonces, de ahí el tema de que vengan tantos documentos a la firma de contrato con el cliente, ¿no? Y lo primero que creo que debemos hacer siempre es ubicar muy bien qué documentos pertenecen a la reparadora y qué documentos pertenecen a SAE, para que de ahí podamos dar una explicación mucho más clara al cliente y él tampoco tenga como mayor duda de estoy celebrando 2 contratos, no sé ni a qué corresponde cada uno y demás, y pueda entender con mayor claridad cada punto, ¿no? Respecto a la información de RTD, traemos básicamente 4 documentos importantes. El primero de ellos, como yo lo explicaría, el primero de ellos es la carátula del contrato, y este documento contiene la información del cliente, la información de identificación y de contacto, tal como nombre completo, domicilio, así como las deudas que va a ingresar al programa. Y con ello, ya hacemos también un contrato que es muy genérico, por así llamarlo, que es básicamente un contrato de adhesión, que es el clausulado, ¿no? Que es el documento número 2 que tenemos. Y ahí lo que hacemos es que detallamos los términos y condiciones bajo los cuales se va a llevar a cabo la relación entre RTD y el cliente, es decir, el programa meramente para liquidar las deudas, ¿no? Respecto al checklist, lo que yo explicaría que en realidad es un extracto de los puntos más importantes del contrato, ¿no? Te resume muy bien el contrato, entonces ahí en caso de cualquier duda particular, creo que en la venta ya sería muy, muy importante leer el checklist completo y dejarle el contrato como un poco más del lado del cliente. Los puntos más importantes los recalcaría 100% con el checklist. Y por último tenemos también del lado de RTD la carta poder de bancos, ¿no? Que esta carta es la autorización que nos da el cliente para llevar a cabo la liquidación de sus deudas con las distintas instituciones bancarias. Entonces, sin esta carta básicamente no podemos negociar ni liquidar las deudas. Entonces, es básicamente lo que yo le explicaría al cliente sobre los documentos de RTD. Ok, vamos a hacer ahí una pausa. Me gustó muchísimo esta forma de dividirlo. La verdad es que yo lo explicaba conforme lo iba leyendo, pero me gustó esta forma que nos estás ayudando a separar, ¿no? Como esto es RTD, esto es SAE, ¿no? Que es nuestra SOFIPO y esta es la que está regulada por CONDUCEF, ¿no? Entonces vamos de lo que yo tomé nota, porque tomé nota, me gustó muchísimo, ¿no? A ver, te voy a explicar primero el de RTD, que es el primer combo de documentos que vas a recibir, donde viene la carátula, donde vienen tus datos de identificación y contacto. Viene el contrato de adhesión, que es el segundo documento, donde vienen los términos y condiciones, pero además de eso viene un checklist que vamos a revisar juntos punto por punto, que como yo lo digo, y eso no lo dijiste tú, pero yo lo digo así, es donde ponemos en letras grandotas las letras chiquitas del contrato, para que aquí sea todo muy transparente. Y el cuarto documento, el cuarto documento, el cuarto set de documentos, porque pueden ser varias cartas dependiendo del número de bancos, sería la autorización que tú nos estás dando expresamente para poder negociar con las instituciones con las que tienes adeudos. Entonces, ¿así quedaría? Y 100%. Ese de las letras grandotas, que son las letras chiquitas del contrato, creo que es la mejor explicación que se puede dar. Sí. Ok, entonces ahora vámonos con el segundo set, que sería el contrato de SAE. Ok, y ahí traemos 7 documentos. Ahí es en donde se empieza a complicar la situación,
¿no? Porque explícale 7 documentos al cliente en una llamada, cuando ya le explicaste 4 puede ser un poco complejo, pero es prácticamente igual de sencillo que el de la reparadora, solo que, como les dije en un inicio, recordemos que SAE es una entidad regulada y al ser regulada debe más bien cumplir con diversas disposiciones que indican la comisión y demás para que entremos en toda la regulación de la ley y no tengamos acá ningún tema, y porque corremos riesgos enormes, desde multas y sanciones hasta clausura de la SOFIPO. Entonces es muy importante cuidarla, y en tono a eso es que tenemos tantos documentos para proteger al cliente, así como a SAE, ¿no? El primer documento que tenemos del lado de SAE es la carátula SOFIPO, ¿no? Este documento incluye básicamente todos los datos de SAE, el nombre completo, el domicilio, también incluye el número del registro del contrato, porque como les digo es regulada, entonces se tiene que hacer un registro previo de ese contrato, y también incluye las características de la cuenta que va a aperturar el cliente, ¿sale? En este caso específicamente, en casos de clientes de la reparadora, siempre va a ser un contrato marco de ahorro, no hay para dónde hacernos. Siempre es un contrato marco de ahorro el que va a contratar. El segundo documento que traemos es el contrato SOFIPO, que también es básicamente todo el clausulado. En este se detallan todos los términos y condiciones bajo los cuales se va a contratar la cuenta de ahorro con SAE, ¿no? El tercer contrato es el anexo de datos generales de SOFIPO, que aquí este documento es en el cual se incluyen todos los datos del cliente, como nombre completo, dirección, todos los datos de identificación, tanto del cliente como del beneficiario de la cuenta, ¿sale? Y por otro lado traemos una carta de ratificación de datos, que como les comento, al ser SAE regulada, tenemos que ratificar que los datos del cliente sean correctos. Y eso lo hacemos mediante esta carta, ¿no? En la que el cliente reconoce que sus datos son correctos y que los proporcionó en el anexo general de datos. Después traemos también una carta de autorización de cargos recurrentes, y este es un documento en el cual el cliente autoriza a SAE el retiro en caso de que RTD deba liquidar alguna deuda, ¿sale? Entonces ahí se contemplan las comisiones a pagar a RTD como el pago a bancos. Es importantísimo que lo firme y que sepa el cliente de qué se trata porque al final del día es que en virtud de esta carta vamos domiciliando los pagos mes con mes. También traemos una carta poder de SAE, y aquí el cliente debe autorizar a RTD de cara a SAE para que podamos validar desde RTD de manera constante el saldo que tiene el cliente en su cuenta. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues nosotros constantemente el área de negociación está realizando la negociación de las deudas, ¿no? Pero esta no sería posible sin antes saber qué saldo tiene el cliente en su cuenta, para ver si es momento de liquidar, si aún no podemos liquidar porque le falta ahorro al cliente o porque el cliente no ha realizado sus apartados mensuales, o bien si ya el cliente cuenta con el ahorro suficiente y podemos liquidar sus deudas. Bueno, pues para hacer nosotros todo este monitoreo de saldos, el cliente debe autorizar ante SAE a RTD. Por eso esta carta poder. Y luego tenemos por último documento el manifiesto de apertura remota. De nuevo, como SAE es una entidad regulada, se ve obligada a cumplir todas las disposiciones legales. Por eso es que una de las disposiciones que acaba de salir hace poco tiempo fue: tú, para abrir una cuenta a los clientes, debes realizarles una entrevista. Entonces, ahora nosotros debemos entrevistar, nosotros no, SAE debe entrevistar a los clientes, pero justo ahora, por el tema de contingencia sanitaria, ha sido muy complejo podernos entrevistar con cada uno de los clientes, ¿no? Entonces, como estamos ahora documentando toda esta entrevista y demás, que si bien todavía no llevamos tal cual la entrevista, eventualmente lo deberemos hacer, como lo estamos documentando es mediante este manifiesto de apertura remota, en el cual el cliente entiende que eventualmente se deberá tener una entrevista con SAE para la apertura de su cuenta de ahorro,
¿no? Ok. Son básicamente estos 7 documentos que traemos de cara a SAE. Ok. Sí, está muy interesante. Creo que vale la pena que haga el resumen de lo que dijiste para que vean que todos podemos entenderlo con esta simple explicación que nos estás dando y que nosotros también podemos transmitirlo a los clientes. Entonces, ahí va mi examen, examen oral. Entonces, a ver, el primer documento es nuestra carátula de la SOFIPO, donde vienen registrados los datos de SAE, o sea, la información de Sociedad de Alternativas Económicas, el nombre, la dirección y todos los datos de la empresa con la que se está aperturando la cuenta de ahorro. La segunda es el contrato de la SOFIPO, que es SAE, que es el clausulado donde se determina que es un contrato de marco de ahorro, que eso es lo que abrimos con nuestros clientes. El tercer punto es un anexo de datos generales, donde ahí vienen los datos de nuestro cliente y los datos del beneficiario de nuestro cliente, que ahorita vamos a platicar un poquito de este beneficiario, pero bueno, vienen los datos del cliente y del beneficiario. En la 5 es la carta de ratificación de datos, que es un requisito que nos piden por ser una entidad regulada. O sea, son los mismos datos del cliente donde nos está diciendo, sí soy yo, ese es mi nombre, ese es mi teléfono de contacto, y es nada más reforzar prácticamente lo mismo que vienen en los datos generales. El siguiente punto es la carta de autorización de cargos recurrentes, donde nos está dando permiso el cliente de cobrar las comisiones de Resuelve y de de mover el saldo para poder hacer el pago de sus liquidaciones, las liquidaciones de sus cuentas. Y la última es la carta de poder de SAE, donde nos está dando permiso de estar revisando constantemente su saldo, no a nosotros como vendedores, sino al área de negociación y al área de finanzas probablemente, pero ahí ellos van a estar revisando cuánto dinero tiene el cliente en su cuenta de ahorro para que puedan ir haciendo las mejores negociaciones cuando ellos vean que ya tienen más dinero ahorrado y que están más cerca de la negociación o para hacer la liquidación del cliente. ¿Qué tal? Muy bien, Aye, creo que lo has aprobado bastante bien. Ay, me faltó uno, el manifiesto de apertura remota, que es ahorita un documento que estamos utilizando en lugar de las entrevistas que se tienen que hacer a todos nuestros clientes, que eventualmente se van a hacer para que la cuenta de ahorro esté conformada conforme a la regulación. Sí. Ese es un documento en realidad básicamente nuevo, pero bueno, también ya es necesario incluirlo por ahora. Perfecto. Bueno, entonces ya estamos todos al 100. Creo que ya podemos explicárselo perfectamente a nuestros clientes. Y bueno, vamos a una de las preguntas que me hacen muy seguido sobre el tema del beneficiario que decíamos ahorita, ¿no? ¿Qué es el beneficiario y qué tendría que hacer ese beneficiario para recuperar el ahorro del cliente? Ok. Lo más importante me parece que debemos entender desde el inicio es el beneficiario forma parte del contrato que el cliente celebra con SAE, no con RTD, ¿sale? Entonces el beneficiario siempre va a ser por parte del contrato de SAE. Y bueno, en ese sentido, SAE es un poco más rígida con todos los trámites y cuestiones que lleve a cabo. Y lo que nos solicitan para para devolver el ahorro al beneficiario en caso de que el cliente fallezca es documentos tanto del beneficiario como del cliente finado, ¿no? Y del beneficiario nos piden evidentemente acreditar que en efecto es el beneficiario para que nosotros validemos, oye, si eres el beneficiario o solo te quieres quedar con el dinero, ¿no? Entonces nos piden para esto la copia simple del acta de nacimiento, copia simple de comprobante de domicilio, copia simple de la identificación oficial con fotografía y firma, y en caso de que el beneficiario sea cónyuge, nos piden copia certificada del acta de matrimonio. También nos solicitan una carta de
de devolución de fondos que el cliente debe llenar, bueno, más bien que el beneficiario, debe llenar con los datos bancarios a los cuales desea recibir el ahorro del cliente finado, ¿no? Uh-huh. Eso por los documentos del beneficiario. Y respecto al cliente finado, lo que nos piden es copia certificada del acta de nacimiento, copia certificada del acta de defunción, copia simple de la identificación oficial y copia simple del comprobante de domicilio. Toda esta información se debe mandar en físico al corporativo de Polanco y en un lapso más o menos de 48 horas. Bueno, evidentemente el área de SAE la revisa, la valida. En caso de que toda la documentación esté en orden y el beneficiario sea el correcto que el cliente en su momento indicó en el contrato, SAE hace la devolución del ahorro en un lapso más o menos de 48 horas al beneficiario. Oye, Pau, en el caso, cuando nosotros estamos ingresando a un cliente al programa, nos aceptan el INE como comprobante de domicilio. ¿En este caso aplicaría lo mismo? Sí, en caso de que sea el mismo domicilio, sí. Si ha cambiado de domicilio, habrá que presentar el comprobante de domicilio correspondiente. Ok. Muy bien, pues muchas gracias, Pau. Vámonos con la siguiente. Tengo 3 preguntas específicas del checklist. No quiero que revisemos punto por punto el checklist. Tenemos un podcast que hicimos al inicio de nuestras emisiones, donde explicamos el checklist, y tenemos una capacitación donde revisamos el checklist, y hoy compartimos con todos el checklist. Entonces no vamos a leer punto por punto el checklist, pero tengo preguntas de 3 puntos específicamente. El primero es sobre el punto 8, el que nos habla de la cláusula de contraprestación, que como yo lo entiendo es una garantía para que el cliente, en caso de que él cumpla con todo y nosotros no, pues tenga su dinero de vuelta, además de un porcentaje o un monto, que creo que es más bien un monto, porque nosotros no cumplimos. ¿Nos puedes platicar cómo deberíamos explicar esta cláusula al cliente y en qué consiste esta parte de la contraprestación? Sí, claro, Naye. Pareciera que el checklist es sencillo, pero creo que también tiene su ciencia, ¿no? Y es importante también explicarlo bien, porque si son las letras grandes del contrato, pues hay que decírselo bastante digerible al cliente para que lo pueda entender bien. Y este punto 8 principalmente habla de, a ver, cliente, tú haces tus apartados en tiempo y forma durante la duración de tu programa. Y al final del día, resuelve tu deuda, no liquidó ni negoció ninguna de tus deudas. Yo resuelve, te garantizo que si hiciste todos tus apartados en tiempo y forma, te voy a devolver todos los apartados que hiciste sin cobrarte ni comisiones ni penalizaciones, y aparte de eso te voy a dar 1,000 pesos como pena convencional porque yo no hice mi chamba, ¿no? Entonces es la manera como de nosotros meternos mucha más presión en hacer las negociaciones y liquidaciones conforme a lo señalado en la tabla de liquidación, y también de este modo el cliente adquiere ciertas obligaciones. ¿Por qué? Porque si el cliente es un cliente súper inconstante que no hace sus apartados en tiempo y forma o incompletos, la realidad es que esta cláusula pierde todo el efecto. ¿Por qué? Porque resuelve tu deuda no podría, aunque quiera, liquidar en tiempo y forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, cliente, yo te prometo que las liquidaciones de tu deuda se van a realizar aproximadamente como en tu tabla de repago, siempre y cuando tú seas puntual y hagas tus aportaciones completas. Uh-huh. Si eso no sucede y si no se liquidan tus adeudos, resuelve, te regresa todo tu ahorro y aparte 1,000 pesos. Ok. Sí, es súper importante la parte que le toca al cliente, ¿no? Que es depositar en tiempo y forma. Monto completo, fecha correcta, ¿no? Sí. Y eso también tenemos que nosotros como recalcárselo mucho para que esté claro desde el inicio. Muy bien, Pau. Otra duda sobre el mismo checklist. Ahora se trata del punto 9. Aquí el punto 9 lo que inicia es, el asesor me explicó cuál será el tratamiento de mis datos personales. Entonces, yo sé que habla del aviso de privacidad, pero bueno, ¿qué es a lo que se refiere este punto cuando dice el asesor me explicó? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que explicar para que el cliente diga, sí me explicó, check?
Ok, aquí creo que la base que debemos darle al cliente es, eventualmente y en caso de ser necesario, tus datos personales se transferirán a empresas subsidiarias o a terceros para poderte brindar un servicio mucho más robusto. ¿A qué nos referimos con un servicio mucho más robusto? Bueno, pues pensemos en los clientes que ya se liquidaron y que son acreedores a un crédito. Lo ideal sería que no es reparadora, es otra línea de negocio, que es FMG, le otorgue un crédito, ¿no? Y con esto poderlo ir reportando al buró y demás y generar un historial positivo versus el que venía teniendo, que ya era bastante malo o ya tenía como clave 97 y demás. Entonces, con esto ir generándole un historial positivo que lo pueda reincorporar al sistema. Eso es básicamente lo que le debemos explicar al cliente. ¿Por qué? Porque lo hacemos con la finalidad de que el servicio sea mucho más completo. Y ahora bien, pensemos en que FMG, que es la entidad que hoy otorga créditos a los graduados o a los clientes que ya tienen su última deuda, pero han tenido un comportamiento súper disciplinado y les falta muy poco para liquidar su última deuda, pero no tienen en el momento el efectivo para desembolsarlo y ya ser graduados. Bueno, pues en estos casos FMG también da créditos, ¿no? Pero para que FMG pueda ubicar a estos clientes que pueden ser candidatos a crédito, evidentemente es necesario que RTD le toque la puerta y le diga, oye, acá tengo varios prospectos que pueden funcionar para crédito, que son candidatos a crédito y te van a pagar bien, ¿no? Entonces, ¿qué se hace ahí? Pues una transferencia de datos, evidentemente. Y si el cliente no nos autoriza desde el momento 1, es muy complicado hacer los servicios del cliente mucho más amplios, ¿no? Pensémoslo también desde la embajada. La embajada no es propiamente RTD, ¿no? Entonces, la embajada transfiere datos eventualmente de clientes o de prospectos, por ejemplo, que no califican y que ya no quieren saber más de nosotros, que prefieren darse de baja de nuestras bases y demás. Pues ustedes nos dan la información pertinente para que nosotros hagamos lo necesario, ¿no? Pero al final, ahí en ese ejemplo también estaríamos transfiriendo datos. Por eso es que necesitamos ese permiso, ¿no? Exacto. Entonces, es muy importante explicarle al cliente que la transferencia de datos se va a realizar con empresas del grupo, subsidiarias o bien con terceros, con la única finalidad de robustecer sus servicios. Ok, muy bien. Y bueno, la última duda del checklist es el punto 10. Yo sé que es sencillo, de hecho es creo que de los más fáciles de explicar, pero como yo lo entiendo, como yo lo explico, habla sobre el tema de consultas sobre el crédito, o sea que podemos, que nos está autorizando usar sus datos para poder solicitar reportes o información crediticia debidamente autorizada. Entonces, lo que yo entiendo es que se refiere a el buró de crédito o cualquier empresa donde podamos obtener los datos de sus cuentas, pues para hacer su plan o para negociar su plan o cualquier otra necesidad que se presente para poder liquidar exitosamente sus adeudos. ¿Es correcto esto, Pau? Sí, 100% correcto. Y aquí lo importante es también explicarle al cliente. Al final del día, si nosotros no tenemos conocimiento de tu buró crediticio, resulta un poco complicado brindarte el servicio porque no podemos validar las deudas que tienes, la cantidad que hoy presentas ante buró. Entonces, recordemos también que el buró de crédito es una entidad regulada por una ley específica de entidades de crédito. Entonces, también es uno de los requisitos que por ley tenemos, casi de cajón. Entonces, aquí lo que yo le diría al cliente es, para que Resuelve pueda validar y corroborar las deudas que tú tienes, es necesario que revisemos tu historial crediticio. Uh-huh. Muy bien. ¿No? Perfecto, Pau. Bueno, ya terminamos con esta parte del checklist. Todos sabemos que son 10 puntos, todos los conocemos, incluso hicimos un examen de checklist hace algunos meses, entonces ya todos estamos bastante familiarizados con este documento y sabemos que es de lo más importante que debemos explicarle al cliente. Ahora, tú platícame un poquito.
¿cuál es la respuesta correcta que debemos dar a nuestros clientes cuando nos preguntan si estamos regulados? Yo sé que es una pregunta que viene hasta de las preguntas frecuentes en nuestra página, pero bueno, cuando los clientes nos la llegan a preguntar, no sé por qué, siempre nos ponemos nerviosos, nos bloqueamos, se nos olvida. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta a esta pregunta? Si estamos regulados. Ok, es una pregunta como comodín, ¿no? De todos los clientes o de la incertidumbre que podemos generar en ellos. Porque justamente en México, actualmente, o sea, la respuesta que yo le daría al cliente es: actualmente en México no existe una regulación específica para las reparadoras de crédito. Sin embargo, somos una entidad debidamente constituida en México que se rige bajo la ley de sociedades mercantiles. Entonces, no estamos regulados actualmente, pero nos apegamos siempre también a las mejores prácticas que tienen el resto de las empresas y que eventualmente van sacando la Procuraduría Federal del Consumidor. Estamos ahorita, de hecho, dados de alta en Concilianet. Esta información es un poco más para nosotros. Es importante que el cliente la sepa por si en algún momento tiene alguna queja o algún asunto que revisar ya directo en Profeco, lo puede escalar, pero actualmente, por ejemplo, estamos dados de alta en Concilia Express, estamos en trámite de darnos de alta en Concilianet, que son programas que la Profeco va sacando. Entonces siempre buscamos estar lo más alineados a las mejores prácticas del resto de las empresas que no están reguladas, ¿no? Pensemos en un CFE, no está regulado, pero pues da el servicio a básicamente todo el país. Uh-huh. No sé, las aerolíneas, ¿no? No son propiamente reguladas, pero también dan servicios en todo el mundo. Probablemente en otros países sí estén reguladas, en México no, pero también se apegan a las mejores prácticas y asimismo son supervisadas de cara a quejas por Profeco, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Muy bien, muy buen ejemplo, Pau. Creo que sí, así lo vamos a explicar de ahora en adelante. Oye, y desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia de usar la información legal de forma correcta? Sé que muchas personas se ponen nerviosas y contestan cualquier cosa por contestar, ¿no? Así como, oye, ¿están regulados? Sí, claro, estamos regulados por, no sé, voy a inventar un consejo, ¿no? Sí, estamos regulados con Dunet, ¿no? O no sé, o inventas cualquier cosa para salir del paso en ese momento, pero no piensas en las consecuencias que puede tener dar información incorrecta. Entonces, para ti, ¿cuál es la importancia de usar la información legal de forma correcta? Esta es la parte, creo que más importante de nuestra labor en la empresa de cara a todos, ¿no? Pero en especial creo que esta responsabilidad recae mucho en la persona que tiene el primer contacto con el cliente, que es justamente toda el área comercial. Entonces, es sumamente importante llevar toda la información, tanto legal como del servicio, de manera correcta. ¿Por qué? Porque a nivel reputacional, todo lo que hagamos, la verdad es que nos puede afectar o nos puede beneficiar, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros, como primer contacto con el cliente, generamos este vínculo de confianza tremendo en el que el cliente al asesor le empieza a contar, de hecho, por qué se metió en la deuda, qué fue lo que pasó, que dejó de pagar, qué es lo que tenía antes qué fue lo que le generó el llegar a ese punto de quedar mal con todos sus acreedores, por qué es que no ha podido salir de esas deudas y por qué es que está buscando esta alternativa de Resuelve, ¿no? Entonces, ya hemos creado un vínculo súper importante con el cliente en el cual somos prácticamente hasta sus consejeros, ¿no? Y luego fíjate que me pasó esto y esto. Escuchamos seguramente les ha tocado cada historia tan trágica que dice uno, híjole, si esta situación. Entonces, creo que ese es el punto crucial. No debemos abusar de ese vínculo que generamos con el cliente. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que todo lo que nosotros le digamos nos lo va a creer. Entonces creo que en algún punto si le decimos, oye, sí, estamos regulados por la Condunet que mencionabas hace rato, el cliente nos lo va a creer y se va a ir con esa alta expectativa del servicio, ¿no? Y después, al mes 1, al mes 2, que el cliente por cualquier razón o no pueda realizar su apartado o necesite incluso el dinero que ha ahorrado para
enfrentar cualquier otra situación o contingencia económica y no pueda retirarlo, o al retirarlo tenga una penalización o demás, evidentemente va a ser un cliente que se va a enojar, y se va a enojar porque todo lo que le dijimos a la venta o no estuvo tan correcto, o la información medio la transgiversamos a nuestro favor y para cerrar la venta. Entonces, de entrada, creo que el tema reputacional es importantísimo, porque al final del día el cliente confía en lo que le estemos diciendo, y confía a tal grado que muchas veces el contrato ni lo lee, ¿no? Entonces es importante que nosotros le demos la información real de lo que es el programa, de cómo funciona, y también de las obligaciones que él adquiere al contratar el servicio, ¿sale? Y por otro lado, evidentemente tenemos también un tema mucho más legal, que es un cliente enojado lo primero que hace es buscar a su asesor, ¿no? Regularmente, oye, es que tú me prometiste y demás, pero supongamos que el asesor ya no está en Resuelve, no trabaja ya con nosotros más, o ya no trabaja en la embajada o demás, y bueno, ya no lo puede contactar, va con servicio al cliente. Si servicio al cliente por una u otra razón no logra resolverla a su favor, porque al final del día, como les digo, el cliente se queda con toda la idea de lo que le vendimos, el cliente tiene acceso a poner una queja ante Profeco. Entonces, cada queja que nos pongan ante Profeco, pues también nos juega mucho en el ranking de entidades comerciales. Entonces, a nivel legal también tenemos una afectación importante, porque, bueno, cuidamos mucho este aspecto de no tener tantas quejas, cuidar que las quejas que tengamos se resuelvan a favor del cliente y todo. Entonces, no solo es un tema de reputación, sino también es un tema legal que traemos aparejado, y también por el lado positivo es un tema de generar confianza. Entre más confianza generemos con los clientes, el cliente va a referir al rato a su amigo o a su vecina o a su familiar, y entonces también eso nos juega mucho a favor, porque si manejamos toda la información de manera correcta, creo que el beneficio también puede ser muy grande. Sí, me gusta mucho lo que dices, Pau, y también creo que tiene mucho que ver con que pensemos en no nada más en corto plazo, ¿no? Pues ya les dije esto, ya salí del paso, listo, ya acabé, sino que pues el cliente es nuestro cliente hasta que termine su programa, hasta que se gradúe, y mucho tiempo más, porque si está reincorporándose al sistema crediticio, sigue con nosotros. Si eventualmente se reincorpora y busca un crédito en algunos años, puede ser cliente nuestro de la tasa. O sea, puede ser nuestro cliente por mucho tiempo, y nosotros estamos representando a la empresa, ¿no? Y no es nada más hoy, sino durante todos los años que el cliente tenga contacto con nosotros. Pues sí, tienes razón, Pau. O sea, hay que cuidar mucho lo que decimos, lo que hacemos, porque el impacto no nada más es personal o a nivel célula, pensando en la embajada, o a nivel comercial o a nivel servicio, ¿no? Sino ya es como a nivel empresa, país, pues sí, todo en lo que estamos nosotros participando. Sí, 100%, Naye. Muy bien, Pau. Pues ya nada más para cerrar. Platícanos, ¿qué opinas de la embajada? ¿Qué opinas de nosotros como proyecto? La verdad es que yo creo que es un proyecto increíble. Me da muchísimo gusto que esté creciendo, porque recuerdo que también pareciera ayer que apenas éramos tú y yo revisando cómo íbamos a empezar el servicio y demás, el contrato y toda esta parte mucho más legal. Y me da muchísimo gusto ver que ahora son varios embajadores sumándose a este proyecto. Creo que es un proyecto increíble, que la verdad es que nos da muchas facilidades tanto a nivel personal como profesional, y les da oportunidad a todos los embajadores de ir como nivelando prioridades sin desatender la parte profesional, ¿no? Los conocimientos que pueden adquirir de nuevo a nivel profesional me parece que son bastante amplios. Naye, tú principalmente eres bastante, eres como una mentora, ¿no? O sea, con bastantes conocimientos, bastante experiencia. Entonces, el hecho de que estén acompañados de ti, creo que te pueden absorber muchísimas cosas. Entonces, no la desaprovechen, la tienen ahí a su lado, absorban lo más que puedan. Eso por un lado, y por otro lado, todo lo que hemos ido creando a nivel Resuelve y demás, aunque la embajada no forma parte propiamente de Resuelve interno, la realidad es que conforme el proyecto de la embajada vaya creciendo, véanlo también como
uno mismo puede ir creciendo dentro de la embajada. Ese creo que es el beneficio que siempre se va a tener en los proyectos que van iniciando, ¿no? El crecimiento que podemos tener a corto, mediano o largo plazo a nivel personal. Entonces yo creo que es un proyecto increíble. Hay que seguirle echando porque en la medida que esto vaya creciendo, vamos a ir creciendo también cada uno de los embajadores. Muchas gracias por las porras, Pau. Sí, ya somos más de 70 embajadores. Al cierre del mes pasado éramos 72 y vamos ahí creciendo poquito a poco. Y bueno, ¿te gustaría agregar algo, Pau? Cualquier cosa, algún mensaje que creas que es súper importante, que debemos saber, debemos conocer, recordar. Pues en realidad es que creo que lo único que debemos recordar siempre es trabajar duro a nivel personal para poder ir logrando las metas que nos vayamos poniendo de nuevo, ¿no? A mediano, corto y largo plazo. No bajar la guardia. Hay días que son un poco más abrumadores o complicados, especialmente ahora que hemos tenido a nivel mundial este tema tan complicado de la pandemia, pero bueno, no bajemos la guardia y sigamos más bien trabajando mucho en lo que queremos lograr para nosotros, para nuestras familias también y para las personas que nos rodean, tanto a título personal como el impacto que podemos también así generar en nuestros clientes, hablando de algo mucho más profesional ahora. Muchísimas gracias, Pau. Es un gran mensaje y viniendo de ti, de verdad que sí te creo, ¿no? Porque sé que has enfrentado retos que es, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a salir de este problema? Y es un tema legal, o sea, yo con los temas legales me pongo muy nerviosa, ¿no? Porque pueden tener consecuencias muy grandes. Entonces, sí te creo esta parte que dices que a veces son abrumadores los días, pero con trabajo, constancia, sí, poniéndote metas, podemos lograr excelentes resultados para nosotros y para nuestros clientes. Muy bien, Pau. Pues muchas gracias por participar con nosotros en el podcast. Nos despedimos de ti. Gracias por haber participado en nuestra 7ª emisión y esperamos contar contigo en nuestras próximas sesiones. Mil gracias. Muchísimas gracias a ti, Naye, y a todo tu equipo por haberme dado la oportunidad de platicar un poco con ustedes. Y bueno, pues cualquier tema que vaya surgiendo, también no duden en buscarme, lo podemos ir revisando y pues acá ando para lo que sea que pueda ayudarles. Perfecto, gracias. Gracias, buena noche. Saber Vender, el podcast de ventas de la Embajada de Resuelve tu Deuda.